Querido espectador, lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una historia más. Es una lección vital que ha trascendido los siglos, una revelación que podría cambiar tu vida y tu relación con Dios. En este relato de fe, sufrimiento y justicia divina, Dios quiere hablarte directamente. Es crucial que te quedes hasta el final porque, a través de la vida de Job, verás cómo el sufrimiento no es una señal de abandono, sino parte de un plan divino mucho más grande, uno que solo entenderás si confías plenamente en él. Dios, en su infinita sabiduría, tiene un propósito detrás de cada prueba. Job, un hombre justo y devoto, fue puesto a prueba como pocos en la historia de la humanidad. Pero a través de su dolor y desesperación, se reveló una verdad profunda: la fe no se define por los momentos de prosperidad, sino por nuestra capacidad de seguir confiando en Dios en medio de la adversidad más oscura. Este vídeo es un viaje hacia el entendimiento divino, una búsqueda de respuestas que trasciende nuestra lógica humana. Lo que estás por descubrir te ayudará a comprender mejor los misterios del sufrimiento, y más importante aún, te llevará a estar más cerca de Dios. Porque lo que Él quiere revelarte hoy, a través de Job, es que su plan siempre es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Así que no te apartes. Permanece hasta el final, porque esta es una historia que podría cambiar tu forma de ver las pruebas que enfrentas. Dios tiene algo que decirte, y solo lo entenderás si escuchas cada palabra, cada revelación. Al igual que Job, al final verás que el sufrimiento no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa de fe, restauración y comunión con Dios. Amada alma que hoy escuchas estas palabras, quédate hasta el final de esta profunda reflexión, porque lo que estás por oír es más que una simple historia. Es un relato de vida, una narración que desafía el entendimiento humano, y que, al meditar en ella, puede transformar tu percepción sobre el sufrimiento, la fe y la justicia de Dios. No te apartes, porque esta historia de Job tiene el poder de revelar misterios que, hasta ahora, tal vez no has considerado. A través de este viaje, serás testigo de cómo el dolor y la pérdida pueden ser parte del plan divino, un plan más grande de lo que podemos imaginar, y que, si perseveramos, nos llevará a descubrir la verdad y a estar más cerca de Dios. En la antigua tierra de As vivía un hombre llamado Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Su vida, a ojos de todos, era un reflejo de bendición divina. Poseía grandes riquezas, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos. Su hogar rebosaba de vida, con 7 hijos y 3 hijas que alegraban sus días. Job, además de ser próspero, era un hombre profundamente devoto, dedicado a una vida de santidad y obediencia a Dios. Era el hombre más grande de todos los que vivían en el Oriente. Job 1:3. Sin embargo, esta historia nos lleva mucho más allá de la prosperidad y la devoción de Job. Nos invita a explorar una de las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿por qué sufren los justos? Y es aquí, en este cuestionamiento, donde comienza la verdadera prueba de Job. Un día, en los cielos, mientras los ángeles se presentaban ante Dios, Satanás también apareció entre ellos. ¿De dónde vienes?, le preguntó el Señor. De recorrer la tierra y de andar por ella, respondió Satanás. Job 1:7. Entonces, Dios hizo una pregunta trascendental que marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían la vida de Job para siempre: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Job 1:8. Pero Satanás, el acusador, lanzó un reto: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado por todas partes, a él y a su casa y todo lo que tiene? Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1:9-11. Así comenzó la prueba de Job. Dios permitió que Satanás le quitara todo lo que poseía, pero no debía tocar su vida. En un solo día, el mundo de Job se desmoronó.
Mensajero tras mensajero llegó con noticias desgarradoras, los sabeos atacaron sus bueyes y asnos, matando a los siervos, un fuego consumió sus ovejas y más siervos perecieron, los caldeos robaron sus camellos, y finalmente, lo más devastador, sus hijos e hijas murieron cuando un fuerte viento derribó la casa donde celebraban. Job 1, 13-19. Job, en medio de su dolor, rasgó su manto, se rapó la cabeza y se postró en tierra, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Pero su prueba no terminó allí. Satanás, insatisfecho con la respuesta de Job, volvió a presentarse ante Dios. Esta vez, el reto era aún mayor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Job 2, 4-5. Y así, Dios permitió que Satanás hiriera a Job con dolorosas llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla. La esposa de Job, viendo su sufrimiento, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2, 9. Pero Job, en su dolor, respondió: recibiremos de Dios el bien, y no recibiremos el mal. Job 2:10. Aquí es donde muchos se habrían rendido. Pero Job, aunque confundido y angustiado, no maldijo a Dios. Su sufrimiento no era solo físico, sino espiritual y emocional. Sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo. Pero su consuelo rápidamente se convirtió en acusación. Ellos, con su limitada comprensión, asumieron que Job debía haber pecado gravemente para sufrir tanto. Según su lógica, Dios castiga a los impíos y bendice a los justos, por lo que el sufrimiento de Job debía ser una consecuencia directa de sus acciones. ¿Acaso Dios pervierte el derecho, o pervierte el Todopoderoso la justicia? Job 8, 3, cuestiona Bildad. Pero Job, fiel a su integridad, respondió con amargura: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre la tierra. Job 7:25. La angustia de Job era profunda. No entendía por qué Dios, a quien él amaba y servía con todo su corazón, permitía tanto sufrimiento. Oh, si tan solo supiera dónde encontrarlo, iría a su morada. Job 23, 3. Deseaba, más que nada, una audiencia con Dios, una explicación. Pero el cielo parecía cerrado. El dolor se apoderaba de su corazón, pero su fe seguía intacta. En uno de los momentos más conmovedores de su discurso, Job clama: aunque él me matare, en él esperaré. Job 1:15. Esta declaración es un testimonio de la fe inquebrantable de Job, una fe que trasciende la lógica humana y se apoya únicamente en la confianza en el Creador. Finalmente, Dios respondió. No lo hizo con una explicación detallada del sufrimiento de Job, ni con una justificación de los eventos que habían ocurrido. En lugar de eso, habló desde un torbellino, recordándole a Job la grandeza de su poder y la pequeñez del entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Job 38, 4, le pregunta Dios, invitando a Job a contemplar la magnitud de su creación y el misterio de sus caminos. Dios no le explicó el propósito de su sufrimiento, sino que le mostró que su sabiduría y poder eran infinitamente superiores a la comprensión humana. ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades, o desatar las ligaduras de Orión? Job 38, 31. Ante esta revelación, Job se humilló. He hablado una vez, y no responderé, aún dos veces, mas no añadiré más. Job 40, 5. Reconoció que su conocimiento era limitado, y que, aunque no entendiera por qué sufría, debía confiar en la justicia y soberanía de Dios. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 6, confesó Job, quien finalmente entendió que no se trataba de que él comprendiera todo, sino de confiar en el plan de Dios. Y Dios restauró a Job.
Le devolvió el doble de lo que había perdido, más rebaños, más riquezas, y le concedió nuevos hijos. Pero más que las bendiciones materiales, Job redescubrió algo mucho más profundo, la comunión con Dios, una comunión que no dependía de las circunstancias terrenales, sino de una fe que trascendía el sufrimiento. El libro de Job es una invitación para que nosotros también confiemos en Dios en medio del dolor y la incertidumbre. El apóstol Pablo nos recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, Romanos 8 y 18. Aunque no siempre entendamos el porqué de nuestro sufrimiento, podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros, que su plan es perfecto, y que su justicia prevalecerá. Querido espectador, quédate hasta el final de este vídeo y medita en la historia de Job. Descubrirás que las lecciones de fe, perseverancia y confianza en Dios son más relevantes hoy que nunca. Esta es una historia que puede cambiar tu vida, si permites que las palabras divinas lleguen a tu corazón. Únete a nosotros en este viaje de fe, porque juntos, en esta reflexión, encontraremos la verdad que nos une a Dios. La historia de Job no es solo una narración de tiempos antiguos, es un espejo que refleja nuestra propia humanidad, nuestras propias preguntas y dudas cuando atravesamos el valle de la sombra del sufrimiento. Al observar la vida de Job, somos llamados a meditar profundamente en los misterios del sufrimiento humano y la justicia divina. Esta reflexión, si la abrazamos, nos llevará a una comprensión más rica de quién es Dios y cuál es su plan para nuestras vidas. El sufrimiento de los justos y la soberanía divina. Desde el principio, el libro de Job desafía una de las suposiciones más comunes del ser humano, que el sufrimiento es siempre el resultado directo del pecado. Job, un hombre justo, que vivía rectamente ante los ojos de Dios, es golpeado por una cadena de calamidades tan devastadoras que su dolor parece inexplicable. ¿Cómo puede un Dios justo permitir que una persona inocente sufra de tal manera? Esta es la pregunta que se plantea no solo en la historia de Job, sino también en la vida de cada uno de nosotros cuando enfrentamos pruebas y adversidades. La respuesta que Dios ofrece a través del libro de Job no es simple ni inmediata. El sufrimiento de Job no fue producto de un juicio divino por sus pecados, sino el resultado de un misterio celestial que Job nunca llegó a conocer por completo. Dios, en su soberanía, permitió que Satanás probara la fe de Job, no porque Job hubiera hecho algo malo, sino para demostrar la profundidad de su fe y su confianza en Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Job 1, 9, cuestionó Satanás. Pero la fe de Job, como veremos a lo largo de esta historia, era una fe que trascendía las bendiciones terrenales. Las pruebas de Job, un sufrimiento sin explicación. Las Escrituras nos dicen que, en un solo día, Job perdió todo lo que tenía. Primero, perdió su riqueza material, sus bueyes, asnos, ovejas y camellos fueron robados o destruidos por el fuego. Pero lo más devastador fue la pérdida de sus hijos, quienes murieron cuando un fuerte viento derribó la casa donde estaban celebrando. Job 1, 18-19. Es difícil imaginar un dolor más profundo que el de un padre que pierde a todos sus hijos en un instante. Y sin embargo, a pesar de esta inimaginable pérdida, Job respondió con una fe que desafía toda comprensión: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1 y 21. Aquí encontramos una de las primeras grandes lecciones de la historia de Job. La fe verdadera no se basa en las circunstancias externas, sino en una confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero aún en medio de su dolor, eligió adorar a Dios. No porque todo estuviera bien en su vida, sino porque sabía que Dios seguía siendo bueno, incluso cuando sus circunstancias eran terribles. La segunda prueba, la salud de Job. Pero la prueba de Job no terminó con la pérdida de sus posesiones y su familia. Satanás volvió a presentarse ante Dios, desafiando una vez más la integridad de Job. Esta vez, le pidió a Dios que permitiera tocar el cuerpo de Job,
convencido de que si Job experimentaba sufrimiento físico, finalmente maldeciría a Dios. Y Dios permitió que Satanás lo hiriera con dolorosas llagas desde la planta de los pies hasta la cabeza. Job 2, 7. El dolor físico de Job era tan intenso que se sentaba en cenizas y usaba un tiesto para rascarse. En este punto, incluso la esposa de Job se vuelve en su contra. En su desesperación, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2, 9. Pero Job, en lugar de ceder a la tentación de maldecir a Dios, respondió con una sabiduría sorprendente: recibiremos de Dios el bien, y no recibiremos el mal. Job 2 y 10. A pesar de todo su dolor, Job mantuvo su fe, reconociendo que Dios, en su soberanía, tiene derecho a dar y quitar según su propósito. El consejo de los amigos de Job. Tras estos eventos, llegaron los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, se sentaron con él en silencio durante 7 días, mostrando respeto por su dolor. Pero cuando finalmente comenzaron a hablar, sus palabras trajeron más dolor que consuelo. Los 3 amigos, siguiendo la lógica de la retribución divina, insistieron en que Job debía haber pecado gravemente para sufrir tanto. Dios no rechaza al íntegro, ni apoya a los malhechores. Job 8 y 20, dijo Bildad. Según ellos, Job debía confesar su pecado y buscar el favor de Dios. Pero Job sabía en su corazón que no había cometido ningún pecado que justificara su sufrimiento. Respondió con palabras de amargura y confusión, preguntándose por qué Dios, a quien había servido fielmente, lo había abandonado en su dolor. En un momento de desesperación, Job clama: «Oh, si yo supiera dónde hallarle, iría hasta su tribunal». Job 23, 3. Su deseo más profundo era entender por qué Dios permitía que sufriera de esta manera. Y aunque sus amigos insistían en que debía haber pecado, Job mantenía su integridad. En medio de su dolor, Job pronunció una de las declaraciones más poderosas de todo el libro: «Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo». Job 7 y 25. A pesar de todo lo que había perdido, Job seguía creyendo en la justicia y el poder de Dios. Su fe no estaba basada en las bendiciones materiales que había recibido, sino en una profunda convicción de que Dios, al final, haría justicia. La respuesta de Dios a Job. Finalmente, después de largos diálogos entre Job y sus amigos, Dios respondió. Y lo hizo de una manera sorprendente. No le ofreció a Job una explicación detallada de por qué había sufrido tanto, ni le reveló el diálogo celestial que había ocurrido entre Dios y Satanás. En lugar de eso, Dios habló desde un torbellino, haciendo preguntas que recordaban a Job la inmensidad de su poder y la limitación del entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38, 4, le preguntó Dios, invitando a Job a contemplar la creación y la grandeza de su obra. Dios le recordó a Job que su sabiduría y poder son infinitamente mayores que los de cualquier ser humano. Aunque Job no podía entender por qué había sufrido tanto, debía confiar en que Dios, en su soberanía, tenía un propósito para todo lo que había ocurrido. ¿Acaso invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte a ti? Job 40, 8, preguntó Dios, dejando claro que su justicia no puede ser medida ni cuestionada por el hombre. Ante la grandeza de la revelación de Dios, Job respondió con humildad: me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 6. Reconoció que había hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para él. La restauración de Job. Después de que Job se humillara ante Dios, las Escrituras nos dicen que el Señor restauró su fortuna. El Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Job 42, 12. Dios le dio a Job el doble de lo que había perdido: 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnos. También le concedió 7 hijos y 3 hijas, y vivió 140 años, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación.
El propósito final del sufrimiento. El relato de Job nos muestra que el sufrimiento no siempre es una señal de juicio divino. A veces, Dios permite que enfrentemos pruebas para revelar la profundidad de nuestra fe y para enseñarnos a confiar en Él, incluso cuando no entendemos sus caminos. Como dijo el apóstol Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. A través de las pruebas y el dolor, Dios obra en nuestras vidas para cumplir su perfecto plan. Querido espectador, si has llegado hasta aquí, has sido testigo de una de las historias más profundas y conmovedoras de la Biblia. La historia de Job no solo trata sobre el sufrimiento, sino sobre la fe inquebrantable, la justicia divina y la restauración que solo Dios puede dar. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invito a seguir explorando las Escrituras con nosotros. Únete a nuestro canal, y juntos, continuaremos desentrañando los misterios de la fe y la vida. Recuerda, Dios siempre tiene un propósito, incluso en medio del sufrimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Reflexión moral, aprendiendo del sufrimiento de Job. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es una enseñanza eterna que nos confronta con las realidades más difíciles de la vida, el sufrimiento, la pérdida y el sentido de injusticia que a menudo acompaña las pruebas. El sufrimiento no discrimina. Ni el más justo está libre de enfrentar momentos de adversidad. Job fue un hombre justo, recto ante los ojos de Dios, y aún así, le sobrevino un sufrimiento que desafía nuestra comprensión. A pesar de haber sido bendecido con riquezas, familia y una vida envidiable, todo le fue quitado. Job lo perdió todo, pero lo que nunca perdió fue su fe en Dios. Aquí se revela una verdad profunda: la fe verdadera no es aquella que depende de las bendiciones y la prosperidad, sino la que se sostiene firme en medio de las tormentas. Job fue probado en todas las formas imaginables: su cuerpo, su alma, su vida emocional y espiritual. Y en su momento más oscuro, cuando el dolor era insoportable y las respuestas no llegaban, Job eligió confiar en Dios. Esa es la lección más poderosa que nos deja este relato: la confianza en Dios no depende de nuestra comprensión de las circunstancias, sino de nuestra convicción de que Él es bueno, justo y sabio, aunque no podamos ver todo el panorama. En nuestras vidas, cuando enfrentamos sufrimiento, es fácil preguntarnos: ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios en medio de esto? Como seres humanos, buscamos siempre una explicación, un porqué que calme nuestras dudas y temores. Pero la historia de Job nos recuerda que, incluso cuando no encontramos las respuestas que queremos, Dios está presente, obrando de maneras que van más allá de nuestra capacidad de entender. A través de la humildad y la fe, como Job, debemos aprender a confiar en que Dios tiene un propósito que muchas veces solo se revelará al final del camino. El sufrimiento nos desafía, pero también nos refina. Nos quita lo superficial, nos quiebra el orgullo y nos confronta con nuestra vulnerabilidad. En ese proceso de quebrantamiento, la historia de Job nos enseña que, si permanecemos fieles, veremos la restauración y la gracia de Dios manifestarse de manera aún más poderosa. La justicia de Dios no es instantánea, pero es segura. Job fue restaurado, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Su fe fue elevada, su comunión con Dios fue profundizada, y al final, Dios le devolvió todo lo que había perdido, y aún más. Para nosotros, este relato es un faro de esperanza. Aunque atravesemos el dolor más grande, Dios no nos ha abandonado. El sufrimiento no es una señal de castigo o de que hemos sido olvidados. Al contrario, es a menudo el campo donde Dios forja nuestra fe más fuerte, donde somos moldeados para entender la profundidad de su amor y justicia. El llamado de Job a confiar en Dios, a pesar de no entender el porqué de sus pruebas, es también el llamado que nosotros recibimos en nuestras propias dificultades. Oración de agradecimiento a Dios. Amado Padre Celestial, con humildad nos postramos ante ti, reconociendo tu soberanía y agradeciéndote por las lecciones profundas que encontramos en la vida de tu siervo Job.
Gracias, Señor, porque incluso en medio de la prueba más grande, tú estás con nosotros, obrando en el trasfondo de nuestras vidas, cumpliendo un propósito que va más allá de nuestro entendimiento. Gracias, porque en cada tormenta, en cada lágrima derramada, tu presencia nos sostiene y nos guía. Hoy venimos a ti, agradecidos por el ejemplo de Job, quien, aunque lo perdió todo, nunca perdió su confianza en ti. Gracias, Dios, porque a través de su historia nos muestras que el sufrimiento no es el final, sino un medio por el cual tú nos transformas, nos limpias y nos preparas para la restauración que solo tú puedes dar. Te damos gracias por tu fidelidad, porque, aunque no siempre vemos el propósito de las pruebas que enfrentamos, confiamos en que tú siempre obras para nuestro bien. Señor, hoy te pedimos que nos des un corazón humilde, capaz de soportar las pruebas con fe, sabiendo que tú nunca nos abandonarás. Que podamos seguir el ejemplo de Job, manteniendo nuestra integridad y confianza, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Llénanos de tu fortaleza, Padre, para que en nuestros momentos más oscuros, podamos levantar nuestra mirada hacia ti, sabiendo que tú eres el Dios que restaura, que bendice y que nunca falla a sus hijos. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que a menudo no vemos en medio del dolor. Gracias porque, como hiciste con Job, tú nos estás preparando para un tiempo de restauración y renovación. Gracias por cada día de vida, por cada prueba que nos enseña a depender más de ti, y por la promesa de que, al final, todo será restaurado. Te agradecemos por la esperanza de que, aunque las pruebas sean temporales, tu amor y tu justicia son eternos. Hoy también, Señor, te pedimos por todos aquellos que están pasando por momentos de dolor y sufrimiento. Que puedan sentir tu presencia cerca, que sus corazones sean consolados y que sus almas encuentren refugio en ti. Te pedimos, Padre, que les des el valor de seguir adelante, confiando en que tú tienes un propósito mayor, y que las bendiciones llegarán a su tiempo. Finalmente, Señor, te damos gracias por ser un Dios que no solo nos da bendiciones, sino que nos acompaña en el sufrimiento. Gracias por tu fidelidad, por tu justicia y por tu amor inquebrantable. Hoy, al igual que Job, decimos con gratitud y humildad, bendito sea el nombre del Señor, tanto en el dar como en el quitar, porque en todas las cosas, tú eres digno de alabanza. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por siempre. En el nombre de Jesús, amén.